Bien, continuando con la exposición, paso a mi punto sobre el estado actual de la teoría del consentimiento. La teoría del consentimiento en materia penal busca dar solución a las grandes controversias que se han suscitado, sobre todo las relacionadas con su misma eficacia, es decir, sobre qué bienes jurídicos tiene relevancia jurídica y las que se refieren a los presupuestos necesarios para que dicho consentimiento sea válido. La opinión actualmente dominante en la República Alemana, de acuerdo con Gertz y de acuerdo con el libro de Roxin, entre el acuerdo Eibensteins y el consentimiento Einwilligung. Según esta doctrina, el acuerdo tiene el efecto excluyente del tipo. Esto entra en consideración de aquellos tipos en o sin la voluntad del lesionado. Invito la ESO. Aquí pertenecen sobre todo los delitos de coacción. Cuando alguien está de acuerdo con la exigencia del otro, no se da la coacción justificada. Si no hay coacción, puede ser tipificada una violación, etc. Pero la ley provee también de otros numerosos ejemplos. Cuando la entrada, por ejemplo, de un visitante es bienvenida por el titular de la casa, ya no existe el irrumpir en Dringen, que presupone el tipo de violación del delito. Alguien asiente que si otro se lleva una cosa de su esfera de dominio, existe la sustracción. ¿Por qué no? Dada la necesaria ruptura de la custodia ajena, quien, por ejemplo, rapta a una mujer de acuerdo con la voluntad de ésta, o quien usa un auto de acuerdo con la voluntad del propietario, no puede completar el hipos o el arte. Todos estos casos, estos tipos exigen que un acto contra la voluntad del afectado. Todos tienen en común que el acuerdo excluye desde el principio la lesión del bien jurídico protegido, la libertad de ejercer la voluntad, el derecho de custodia, etcétera, entre otros. No son lesionados cuando el afectado está de acuerdo con la acción del autor. Por el contrario, en un sentido estricto, cuando es dado por el portador del correspondiente bien jurídico, digamos, a sol de tener un efecto justificante, pero no excluir la realización del tipo. Los ejemplos principales provienen de los tipos de daños y lesiones cuando el propietario permite a otro dañar sus cosas o destruirlas. El consentimiento, según la doctrina dominante, no cambia para nada el hecho de que la cosa y una propiedad ajena han sido lesionadas de manera típica. Según esta opinión, el consentir solamente excluye la antijuricidad, solo la cual es fundamentado mayormente con que el consentimiento radicaría en una renuncia a la protección del derecho, la renuncia que tendría un efecto o una fuerza justificante como en un derecho individual de autodeterminación, sea por derecho consuetudinario o con base a la libertad constitucional de la acción. Aquí se cita el artículo 2 del Código Alemán. Otros autores dicen que la justificación se debe que el desvalor de la lesión del bien jurídico sería ponderado una libertad de disposición de participar, teniendo el efecto que ante un mayor valor de la libertad de disposición, el consentimiento sería efectivo. De la diferenciación entre acuerdo y consentimiento se deducen 6 diferencias esenciales para el tratamiento práctico de los casos que se presenten. Estas diferencias deberán derivar de, en parte, la contraposición entre la naturaleza más bien táctica del acuerdo en relación con el carácter jurídico del consentimiento. En la parte de la clasificación sistemática es divergente en ambas figuras. Si bien la mayoría de autores considera que el consentimiento como causa de justificación quiere emplear las reglas de la tentativa de manera correspondiente y así llegar al mismo resultado que cuando hay desconocimiento del acuerdo. Sin embargo, esto exige una construcción adicional que no es necesaria en el caso del acuerdo.
Muchas gracias por su atención. Esto fue todo.